Bienaventurados somos o no. ¿Cuánto dice son bienaventurados? Bienaventurados significa felices. Lo dijo el Señor a sus discípulos y a toda la gente que al monte. Dice el Mateo 5, si ustedes lo pueden visualizar. Mateo 5, 1. Acá dice, lo tengo como título, el sermón del monte y las bienaventuranzas. Dice Jesús estas palabras, él misma cuando él estuvo en la tierra en forma humana. Amén. Y dice, viendo la multitud, acá está hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, acá viendo la multitud, o sea, viendo gente y viendo también a sus discípulos. Es multitud y también los discípulos. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo ya lo he predicado hace más o menos ya 2 sábados atrás. Y eso quiere decir, se lo voy a pasar un poquito para que, si me da el tiempo, bienaventurados los pobres de espíritu, corazón pobre, que se siente pequeño, mendigo, insuficiente y depende siempre y en todo de Dios. Son ya felices en este mundo porque Dios cuida siempre de ellos. Y nada les faltará, y tendrán descanso completo, mientras que los arrogantes y grandes y ambiciosos se hallan siempre inquietos, y como dice la palabra de Dios, bástate en mi gracia, bástate y estate contento con lo que el Señor te dio. Amén. Y esto lo estoy más o menos parafraseando porque quiero seguir el mensaje. Y después dice, felices bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Acá dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y después dice, bienaventurados los que lloran. O sea, felices los que lloran. Es contradictorio, como yo le decía el sábado pasado. Felices son los afligidos. Y les voy a decir por qué. Es muy contradictorio. Ser felices, dice, no es la tristeza que trae muerte, amén, sino la tristeza de que cuando uno peca se da cuenta en el espíritu y entristece al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Es cuando usted tal vez está bienaventurados los que lloran, sí, y bienaventurados los que lloran, están afligidos. ¿Pero por qué? Porque no es la tristeza esa que trae muerte, que trae angustia, sino que es la que trae cuando uno peca y se lamenta de lo que ha hecho. La tristeza que produce el arrepentimiento, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Los pecados ajenos. También es la tristeza que producen y se lamentan por los pecados ajenos por amor a Dios y al prójimo. Como Cristo lloró, ¿se acuerdan? Por Jerusalén, cuando dice la parte de la palabra de Dios, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como una gallina junto a sus polluelos. Y lloró. Y así a veces el Espíritu Santo llora, se entristece cuando nosotros no hacemos lo que es adecuado. Entonces, como somos tripartetos, siempre lo digo, somos cuerpo, carne, alma y espíritu. Y nuestro espíritu, el Espíritu Santo que está amalgamado con el espíritu humano, se entristece. Por eso a veces decimos, ¿por qué estoy angustiado? Estoy mal, estoy triste. Pero es porque el Espíritu Santo se entristece. Y esa tristeza nos produce en nosotros decir, Señor, me voy a analizar. Y hago un autoanálisis y digo, sí, estoy haciendo esto que a ti no te agrada. Entonces lo confiesas. Y ahí el Señor, ¿qué te dice? El que confiesa su pecado
Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Y así nos saca el pecado. Amén. Felices los que lloran, porque, dice, obtendrán consuelo. Hace mención de aquellos que con paciencia saben llenar su sufrimiento y a pesar de que se encuentren tristes de corazón, aún tienen la fe en Dios. Amén. Después dice, si le dan vuelta, dice, bienaventurados los mansos, porque de hecho recibirán la tierra por heredad. Los mansos, no los mensos, como yo le dije la otra vez. El significado de manso y humilde de corazón, ser manso, según la Real Academia Española, dice, exige forzar un ambiente de paz donde estamos. Donde estamos nosotros tiene que haber paz. Si somos pacificadores, nosotros tenemos la paz de Dios. Quien sigue, dice, exige forjar un ambiente de paz donde estemos. Quien sigue a Cristo, comunica paz. No anda sembrando conflicto, no anda buscando peleas, no hace un mal ambiente. ¿Vio cuando llega alguien con medio que, qué pesado que está el ambiente, está medio caldoso? ¿No lo ha sentido usted? Si tiene ese don de discernir en el espíritu, uno sabe cuando la persona o en el ambiente hay algo que está mal. Usted entra a una casa y es como algo que está mal. Y usted sabe que en este mundo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, demonios, espíritus inmundos. Y a veces esos espíritus inmundos se meten a una persona y no trae paz. Pero en cambio nosotros somos hijos de Dios y al ver que el Espíritu Santo entra a un lugar donde hay mucha oscuridad y es como que el Espíritu te avisa, mirá, acá hay algo. ¿No le ha pasado? A mí siempre me pasa. O viene una hermana y viene, ya sé con qué viene, qué le ha pasado a una hermana o un hermano. Después dice, no busca peleas. Buscábamos pelea, como le decía el sábado. Y, pastor, a veces sí, aireaos, pero no pequéis, dice la palabra. Reconocer nuestra verdad, es decir, reconocer que nosotros, nuestras virtudes y nuestros defectos. A veces decimos, no, yo soy como soy. ¿Ha conocido personas así? Sí. Soy como soy y nadie me va a cambiar. Y sí, parece que desayunaron con limón. Y vos le ves la cara, que el Señor te bendiga. ¿Te equivocaste? No, yo nunca me equivoco. Reconocer, sí, me equivoqué. Soy humano, me equivoco. Es reconocer, dice, es decir, reconocer que nuestras virtudes y nuestros defectos. Hablar, dice, ¿qué piensa Dios de la soberbia? Y vamos a ver lo que Dios piensa de la soberbia, ser soberbio. La soberbia, a veces llamada vanidad, orgullo o arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. Y usted dirá, ¿por qué la soberbia es la madre, es lo principal? ¿Y por qué dice Dios en su palabra que Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes? ¿Qué da gracia? Es favor. Cuando vos pedís en oración te arrepentís y te da el favor. Pero vos cuando sos una persona arrogante, sos una persona, como dice, orgullosa, es la persona, vio que se las cree todas. Acá en el barrio acá, en el pueblo, hay muchas personas que por tener un poquito más de dinero, te miran como si fuera que vos sos, no sé, la basura. Y te miran así. ¿Y qué dice el Señor?
La soberbia, a veces llamada vanidad, orgullo o arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue el acto de soberbia por Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Se puso como diciendo: yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y no sabía que Dios lo había creado a él. No es un ángel, es un querubín. Tiene mayor rango que los ángeles, mayor rango que todos. Es un querubín. Tiene 6 alas. Es impresionante. Pero el poder se lo dio Dios. Y él dice: yo estaré sobre el trono. Y por la soberbia, porque él se veía hermoso en su parecer, dice, fino de plata, oro, zafiro, todo. Por eso se le dice el ángel de luz. Luzbel, Lucifer. Amén. Entonces, al creérsela, él se pensó que como brillaba, él se creía que era más que todos los que estaban abajo. Entonces, quiso ser más que Dios, pero el que le daba la gracia y el poder era, que le daba la luz y reflejaba en él, en las piedras, era Dios. Era Dios. Entonces él convocó a los ángeles del cielo y empezaron a caer. Y todos esos demonios andan en la tierra hoy, pululando en cada uno, en la creación que nosotros somos. Amén. Todo comenzó en ese momento. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trama que sedujo a toda la humanidad. ¿En dónde? Usted dirá: en Adán y Eva. Amén. Así que si usted ve una persona soberbia, altiva, que dice ser cristiano, hermano, Dios resiste a los soberbios. Resiste quiere decir, es que usted está pidiendo, no le estoy diciendo de la salvación. Usted cuando está pidiendo, ¿qué es lo que primero hace? Es reconocer sus pecados y se lamenta. El espíritu se entristece y usted se lamenta y empieza a llorar, empieza a decir: Señor, perdóname, porque este pecado no está mal. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si vos vas a lugares que Dios no quiere que vaya, tu corazón va a estar triste, porque tenés el Espíritu de Dios. No está en juego acá lo que es la salvación, sino cómo te vas a sentir vos. Cuando vos vayas al trono de la gracia y decís: Señor, ayúdame en esto, sin pedir perdón, Él dice que si vos vas soberbio, Señor, dame esto o dame lo otro. El Señor resiste los soberbios. ¿Qué quiere decir? Se da la vuelta y no te escucha. No te escucha por ser una persona soberbia. Porque Dios dice: resiste a los soberbios. ¿Qué resiste? Da vuelta. No te escucha. Y hay muchos pastores soberbios, muchos hermanos soberbios, muchas hermanas soberbias. Tenemos que a veces menguar para que el Espíritu Santo crezca. Matar el yo, el viejo hombre, y hacer crecer el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y vamos ahora a ir. Dice: bienaventurados, el 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acá la palabra bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Hay muchos que entienden que esto es como que se tratara de los que sufren opresión o violencia o cualquier otra injusticia, y se refieren a Dios, a su causa, con plena confianza de que a su tiempo serán vindicados. La palabra vindicado significa vengar, defender, proclamar o recuperar. Y si usted lo lee, es como que dijera:
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Que tienen hambre de qué? De venganza. Sed de venganza. ¿Recuerdas las películas, las novelas? Sed, hambre, tengo hambre de vengarme con eso. Y si no me puedo vengar yo, que Dios lo parta en dos. Si yo tendría por 5 minutos, 5 segundos el poder de Dios, le haría un rayo. Si usted tendría el poder de Dios un segundo, ¿qué haría? A ver. Esa cabecita, ¿cómo están pensando? ¿No tienen venganza? ¿De algún ex? ¡Hey! En el nombre de Jesús. Me hizo esto, que se revuelve. Lo transforma en una serpiente. A la suegra, 2 veces no vale, 2 veces no vale. Como dijo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos los hombres, no? Me la hiciste, yo te la voy a hacer. Y si sos, ¿cómo es? ¿La siciliana? La vendetta. Te doy un beso y sí te amo en Cristo, y por dentro ojalá que te parta un rayo 2, y si pasa el tren, que pase 2 veces. Y eso menos mal que no pasa el tren, ¿viste? Pero yo lo voy a hacer pasar porque tengo el poder de Dios. Hay gente que tiene sed y hambre de venganza. Y eso no está diciendo Dios. Hambre y sed de justicia. ¿Quieren ser el justiciero? Y no, eso no quiere decir el Señor. Que usted ore para que le vaya mal a otro. ¿Dios puede contestar eso? Señor, mira, fíjense en esta oración que algunos hacen, pueden hacerla, o sea, pero Dios no va a escuchar. Señor, yo quiero que se caiga allá en el ripio. O capaz que el tipo se cayó, ¡puf! Eso fue porque me hizo algo. Y Dios está conmigo. ¿Qué tal? Vos ahí estás usando la soberbia. Se cayó porque... No, el tipo pisó mal y se cayó y vos estás ahí. Dios no va a estar en eso. ¿Amén? Porque el Señor nos dice, tenés que amar a tu enemigo. En vez de decirle, caete en el ripio y hacerte de goma las rodillas, sangre por todos lados, los huesos, tenés que ir a limpiarlo como el buen samaritano. Tenés que ir a ayudarlo y levantarlo. Hermana, usted, Señor, le pasó algo, y te va a mirar como diciendo, ¿y vos? Así es Jesús. Ese es mi Jesús. O vos agarrás y se cae ¿Vos lo ves ahí? Perdón, no te vi. No te vi, perdón. Excuse me. Bueno, mi inglés medio. Acá vamos a hablar un poco del tema de lo que Jesús estaba también diciéndolo en ese momento. Usted dirá, hoy todos son injustos porque todos están contra mí. Pero si nos vamos al contexto histórico, Jesús estaba viviendo en el peor momento cuando estaba el Imperio Romano y lo tenía cautivos a todos los judíos. ¿Me escuchó? Cuando dijo, dadle a César, tráeme una moneda. Porque todos le querían tener una trampa y lo querían agarrar. Entonces le decía, es bueno pagarle al rey los impuestos. Y bueno, le dijo Jesús, trae una moneda. Y trajo una moneda, y antes se imprimían las monedas de la carita de César. Entonces dijo, ¿de quién es esta cara de esta moneda? De César. Hicieron todo. Bueno, dad a César lo que es de César y de Dios lo que es de Dios. Amén. Estaba en el imperio romano, lo mataban, los perseguían, y Jesús vino
con otra mentalidad. Nosotros somos la pequeña levadura que leuda toda la masa. Pero ¿cómo puede ser? No, porque ellos esperaban un rey que venía y tenía los ocelotes, que eran la religión, que eran los fariseos, estaban los ocelotes, eran los que estaban preparados para darle masa a cualquiera. Pero fíjense que él no vino con esa, porque los judíos querían que cuando viniera el rey de ellos a reinar a ese lugar, lo que menos imaginaban que iba a venir en un burrito. Y todavía prestado. No era de él. Algunos entendieron, pero otros no. Y los otros decían, este es el rey de los judíos. Ellos querían que le agarre al César y diga, con un rayo. Y ahí se inventó lo que es Superman. Fueron dos hombres que quisieron hacer como que el rey de los judíos, eran dos judíos que inventaron esa que es Superman. Ellos querían algo como Superman, que viniera y los defendiera y volaría y lo haría y los defendiera con capa y espada. ¿Lo vio a Superman o no? Bueno, así ellos tenían en su mente y así lo han dibujado esta gente y así sigue hasta el día de hoy. Querían un Superman, un superhombre, Superman, superhombre. Pero no, nosotros somos como el pequeño grano de mostaza, es la más chiquita de toda la huerta, pero se cría la más fuerte. Se va por abajo, dice que se va. Amén. Somos la luz. Amén. Jesús vino a traer amor y paz. Dice, la palabra justicia tiene aquí un sentido espiritual mucho más elevado hasta comportar en sí la mayor de las bendiciones, la rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Tener interés en Cristo, en sus promesas y en la santidad. Todo esto es justicia. La justicia y sed y hambre, cuando Él dice sed y hambre, está hablando de Él mismo. Y cuando está hablando de justicia, nos vamos a ir a Primera de Pedro, y deje un papel acá. Primera de Pedro 3:13. ¿Lo tiene? Dice, padeciendo por causa de la justicia. Y vamos a ver lo que es la justicia de Dios. Y dice la palabra de Dios, el 13:1 de Primera de Pedro. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, acá está hablando de qué, de la justicia, es Cristo, de lo que sufrió y lo que padeció Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Es el Evangelio, la palabra. Bienaventurados sois, felices sois, cuando sois perseguidos, Dice, padecéis por causa de la justicia, bienaventurados, felices sois, dice. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. No tengáis miedo, sino santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones. Santificad cuando estés en la justicia de Dios, estés predicando, estés haciendo algo, porque la justicia de Dios es cuando Dios envió a su Hijo en propiciación de nuestro pecado y nos hizo justo a través de Jesucristo. Esa es la justicia, porque aquí lo desdice. Después dice el 16, teniendo buena conciencia,
para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Padezcáis haciendo el bien, si estás en la voluntad de Dios. Y dice el 18, escucha, aquí está lo que dice Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿escuchó bien? El justo por los injustos. ¿Quién era ahí el justo? Cristo. ¿Amén? ¿Y por quién sufrió? Por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¡Qué maravilla! ¿Lo escuchó? Nosotros, siendo injustos, estábamos destinados a morir porque éramos injustos, pero la justicia de Dios vino a través de como dice Isaías 53, un justo tuvo que pagar por nosotros. Nosotros estábamos destituidos, dice Romano, destituidos de la gloria de Dios. Y la justicia de Dios nos hizo justos. Amén. Pero no es obra de nosotros, es obra de Dios. Somos justos porque Él fue justo. Somos santos porque Él es santo. No porque yo sea santo y sea bueno. Eso es la consecuencia de seguir a Cristo. Es los frutos del Espíritu en el Espíritu. Ser manso y humilde. Ser santo como yo soy santo. Amén. Dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A mí me agarra la cabeza como diciendo, gratis, no merecíamos nada. Y a Él dijo, voy a salvarlo. El que me acepta a mí, viene al Padre. ¿Se acuerdan que cuando Él dijo, traigan el día de la Pascua, que estaba Jesús ahí rodeado con los discípulos, dijo, traigan un cordero para sacrificarlo? El día de la Pascua. ¿Qué es Pascua? ¿Qué significa Pascua? ¿Se acuerdan? Pascua significa pasar por alto. Pesaj en griego. Pesaj en griego. En el Antiguo Testamento se mataba un animal sin defecto, macho, tenía que ser el mejor. Y eso pasó en el Antiguo Testamento. Y cuando vino el nuevo pacto, Jesús dijo, traigan el mejor becerro, el mejor cordero. Y los 12 discípulos estaban ahí, lo habían matado, ellos vieron la sangre de Jesús, vieron la sangre del cordero, cuando lo mataban, lo sacrificaban y lo pusieron a comer ahí. Y Él le dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces ellos decían, ¿qué es lo que nos estás queriendo decir con esto? Y lo está diciendo lo que dice Corintio. Ella le estaba hablando en una metáfora, pero en Corintios nos dice, cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué nos dice? Tomad y comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. La Santa Cena. Después, tomad, bebed. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiere en memoria de mí hasta que yo venga. ¡Wow! Eso tenemos que participar de la Santa Cena. Eso es lo que hizo Jesús con sus 12 discípulos. Es el nuevo pacto, porque después de Jesús nosotros estamos viviendo 2020
23 años después de ¿quién? De Cristo. No de Mahoma, no de la Virgen María, no del Papa, no de este. No, después de Cristo. Él marcó un antes y un después en la historia mundial. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a ir a Juan 6, 25:1. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hacéis? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo dio de comer. Y Jesús le dijo, escuchen bien lo que dijo Jesús, porque está ahí dialogando con los judíos. Ellos comieron del pan de Dios del cielo, era para un día. Amén. Jesús le dijo: de cierto, quiere decir cuando te dice una vez de cierto, pero acá dice 2 veces: de cierto os digo, no dio Moisés del pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando ahí? De Él. Yo soy el pan. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. ¿Escuchó? Yo soy el pan de vida. El que a mí me viene nunca tendrá hambre. Wow. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Él nos sacia. Porque Él nos dijo y nos dejó la palabra, que es la palabra que es la comida espiritual. Más, dice 36, más habéis dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me dará, me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino el que resucite en el día postrero. Wow. ¿Quién es el pan de vida? Él. Amén. Y vamos a ir a Juan 6, 60. Palabras de vida eterna. Al oír muchos de sus discípulos, ¿cuántos discípulos hay acá? Todos los siguen a Jesús. Si sos hijo de Dios, sos sus discípulos. Levante la mano los discípulos. ¿Quién los siguen a Jesús? ¿Quién lo recibió a Jesús? Levante la mano. Amén. A oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. A veces el pastor habla y dice: este pastor se la agarró conmigo. No, el Espíritu Santo, Dios te está hablando a través del pastor, de este parlante. Me he visto como el parlante y todo, mira. Nada más. Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús, cuando usted está diciendo algo de mí, el Señor ya se sabe. Usted está diciendo algo de su hermano, Él lo sabe. Nadie escapará de eso. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto ofende? ¿Esto ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu
es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos discípulos que se fueron. Y dice acá, del 64, pero hay algunos que no, de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no me fuere dado por el Padre. Entonces, dice el 66, desde entonces muchos, diga muchos, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! ¿Sos discípulo? Y hasta que me apriete un poco los zapatos. Después 66 acá me dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quiere acaso iros también vosotros? ¿Quieren acaso ustedes irse? Y los discípulos, acá dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. No nos escogió, él a nosotros, no sé, él nos escogió a ustedes. ¡Wow! No te vuela la cara. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. No tendrás sed jamás. Y vamos a ir a Mateo 4:1. Fíjense en cómo el diablo, Satanás, el ángel de luz, Lucifer, cómo lo tentó a Jesús. Por eso tenemos que saber la palabra de Dios. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que si nosotros, hermanos, no tenemos sed y hambre de Dios, de Jesús, de su palabra, podemos correr el riesgo de que muchos de sus discípulos se fueron y no lo siguieron. Duras son estas palabras. Como dijo la pastora, sí, es duro seguirlo a Cristo. Tienes que dejar muchas cosas, porque Él es tu Señor, tu Salvador. Tu cuerpo ya no es tuyo, no pertenece a vos. Es templo del Espíritu Santo. Él te compró con un precio de sangre. Él no justificó. Por eso, bienaventurado, dice la palabra de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciado es cuando vos comés de la palabra de Dios. Venís el día sábado y ya acostás con... ¿Cuántas veces comemos al día, hermano? Aunque sea torta frita, acelga hervida, lechuga hervida, lo que sea. ¿Cuántas veces comemos por día para darle a este cuerpo mortal que se va a ir, pero nuestro? ¿Cuántas veces comemos? 4 veces. 3. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces Jesús nos dice que Él es nuestro alimento? ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Tenés sed y hambre de Él? En eso se define
el verdadero cristiano, cuando tenés sed y hambre, y vos decís, ¿de qué tengo sed y hambre? Es cuando querés leer la palabra de Dios, querés escuchar la palabra de Dios. No te perdés un sábado por venir, porque tenés sed y hambre de Dios, sangre, o sea, tenés hambre de la palabra, porque es la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual. El que viene a mí nunca tendrá sed jamás, pero vos tenés que darle el alimento al Espíritu Santo. Por eso Él se fue a ayunar 40 días y 40 noches para matar a la carne. Por eso nosotros hacemos ayuno y oración, no para doblegarle y decir, Señor, dame mi casa, dame mi auto y voy a ayunar por eso. No, es para matar nuestra carne. Nos alejamos y no le dejamos darle de comer a la carne, y vos entrás en un estado de espiritualidad y empezás a crecer, y vos decís, ahí viví lo espiritual. Y la carne va a empezar a sentir olores, asado, salame, lechuga hervida, no sé. Pero te vuelvo a preguntar, ¿tenés sed y hambre de la palabra? Porque Él le dijo a nosotros, tenés que tener sed y hambre, porque esos serán saciados. Si no comes, vos no te saciás. Y si vos no comes lo espiritual, no te vas a saciar. Porque somos espirituales. ¿Cuánto leímos hoy la palabra de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ese es tu alimento? Ese es tu alimento. Capaz que vos te ves, re bien, pero por dentro, si el Señor nos viera algo que dijera a ver espiritualmente cómo andar, seríamos anoréxicos, estaríamos dos. Pero por fuera, Él dijo, yo soy la comida. Cuando le dijo a la samaritana, vos sacás agua de ese pozo, pero yo soy la fuente de agua viva. Yo. No vas a tener sed jamás. No vas a tener hambre jamás. Y el Espíritu Santo, cuando vos más le da de comer a la carne, por eso dice Romanos, no le dé comer a la carne con los placeres del mundo que te arrastran y te arrastran. Y vos vas ahí, como dijo la pastora, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es fácil. ¿Soy un discípulo? Ay, dura esta palabra. Dura esta palabra. A la carne no le duele. La carne está diciendo, ¡ay! Se retuerce. Este pastor. No, hermano. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y te va a tocar el alma, las emociones y el espíritu humano. Y al Espíritu Santo en este momento está así, recibiendo gozo. Pero tu carne, si está viva, está paciencia, mansedumbre. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Enemistades, pleito, envidia, celos, contienda, adulterio, fornicación. Y dale a la carne y al chorizo y date todo un cóctel y te lo comés así. Te digo la verdad, a veces tenés colesterol muy alto. Los triglicéridos, tapadas las arterias. Arteriosclerosis quiere decir que tenés tapadas las arterias de tanta grasa, se vuelven duras. Y a veces nuestra vida espiritual está dura las venas. ¿Correrán fuentes de agua viva seguro? Si corre pura carne. Grasa, chorizo y morcilla y chinchulines y todo eso. Que son los placeres de la carne. Estoy hablando metafóricamente. ¿Te gusta el chinchulín? Sí, vamos. Y ahí está.
La pastora dice ser cartas leídas. ¿Qué es cartas leídas? Unos buenos cristianos que digan, no, mira, ese es muy cristiano. No es soberbio, no es altiva, siempre está bien. Donde está ella, hay. No. ¿Sos luz? Sí, pastor, soy la lucecita de la Navidad. O sos como el... Hermano, somos sal. ¿Sos sal? ¿Dónde estás? ¿Sos luz? ¿Dónde estás? Porque dice la palabra que podemos hacer tropezar a una persona y nuestro castigo va a ser muy grande. Eso no dice la palabra de Dios. Más vale que se atase una soga al cuello y una piedra de molino que alguno haga decaer a alguno de mis hijos. Por ejemplo, vos tenés tu hijo, vamos a tomar carnalmente, tu hijo, y vos estés aquí y estés predicando, estés alabando al Señor y decir, bueno, voy al Señor, y después agarres y te vayas a otro lado y diga a tu hija o tu hijo, pero si el pastor dijo esto y esta está haciendo lo contrario, o este está haciendo lo contrario, está moviendo el esqueleto. Oh my God. Hipócrita, lo vas a hacer caer a tu hija, a tu hijo. Y vas a dar cuenta. No dice que si tu amorcito, el osito de peluche de costado así, lo querés ganar, y vos sos cristiana, lo querés ganar, ¿con qué lo tenés que ganar? ¿Con la palabra? No, con tus actos. Para que vean, oh, mira, desde que va a la iglesia está re bien, anda re bien. Opa. No grita más. ¿En serio? Yo lo hablaría a algunos de los hermanos que están. ¿Cambiaste? ¿Estás cambiando a Jesús por tu vida por dentro? Y soy un estorbo, pastor, para mi hija. Todavía me gusta darle a la pachanga y a las cosas y estoy metido en los qué sé yo. Tú sabrás. Y le está dando rienda suelta a la carne y te estás constituyendo enemigo de Dios. Y no solamente eso, estás dando un mal ejemplo a tus hijos propios. A ver, podemos poner, por ejemplo, una que venga a limpiar o uno que venga ahí atrás. Ay, mami, qué lindo, quiero ser como vos, maestra. Y después salga llena de contenta y la lleve a otro lado. ¿Qué va a decir? Digo, ¿qué va a decir el chico? O la chica, la nena o el nene. Entonces vos vas a dar cuenta de tus hijos. ¿A dónde los llevas? Porque te ven a vos. Sí, yo vengo y me pido perdón, pero tu hijo te está viendo. Tiene 3 años, no entiende, vamos, ¿no? Ojo, ojota, dijo. Claro que ya tan grande, bueno, pero los nietos, guarda con los abuelos y los nietos. También. La nieta que viene a la iglesia. Ay, abuela, no tiene que decir eso. Y se asusta la pobre criatura. ¿O no? Es una moral, eres un simple. Es 2 más 2 es 4. O sos de Dios o sos del diablo. O venimos a hacernos hipócritas acá. Acá, aleluya, al Señor. Tenemos las aureolas acá. Y salimos, después nos sacamos la aureola y nos ponemos las copas. Pensalo, porque dijo algo la pastora. Hoy es tiempo de decidir. No sabes si mañana o hoy saliendo para allá te encontrás con el Señor o la muerte. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy?
Y así es caminar todos los días con la palabra. Lee Proverbios, lee Salmo, que te dé sabiduría. Proverbios 5 te dice, no andes con la mujer, que esa que va con todos y se acuesta con todo. Y el pobre muchacho va ahí y se encuentra con ella. ¿Y cuántos demonios le acarrea ese pobre muchacho? Lean Proverbios, Salmo. Ustedes vienen solamente a comer los días sábados. Lean en su casa. Esto es su comida. La Biblia. Jesús dijo, la palabra de Dios. Lo dijo Él a Satanás. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Esto es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, que salió de Él cuando Él dijo, hágase la tierra. ¡Pum! Se hizo con la palabra, dice Hebreos. Hágase el mar. Hágase un pajarito. No hago nada. Dios con la palabra hizo todo. Ese es tu Padre. Ese es tu Señor. Ese es nuestro Salvador. Él dio la vida por vos. Él la dio por cada uno de nosotros. Amén. Empecemos con nuestra casa. Se lo suplico. Empecemos. No ir a predicar y yo quiero y me llamó allá al Medio Oriente. No, ten en tu casa para predicar. ¿Cómo te comportás? Ser manso, no menso, Ser manso, humilde, sencillo, santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Leer la palabra todos los días, orar todos los días, aunque sea un día a la semana, orar con tus hijos, porque eso es lo que te va a fortalecer. ¿Qué es la espada? Cuando venga un enemigo, un secuaz de Satanás, en el nombre de Jesús, como peleó, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra. Y si no tenés la palabra, no sabes nada de la palabra, no tenés espada. Por eso yo quiero que ustedes busquen. Por eso el que tiene sed y hambre de justicia, sed y hambre de Dios, de la palabra de Dios,